Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un salmo muy bonito, el Salmo 41. Y el salmo se presenta diciendo como si fuera una petición pidiendo salud. Pero ese salmo va más allá de esto. Nosotros podemos considerar el lenguaje del salmo, que empieza con la palabra bienaventurado, y bienaventurado tiene un sentido como como recibir la bendición de Dios, una bendición que te da que te pone un gozo al corazón, una seguridad. La palabra bienaventurado implica gozo y seguridad, eh, como un ensanchamiento de él, que por un bien, o sea, por la protección de Dios. Es algo, no es un bienaventurado en el sentido de una palabra de ir a la aventura, sino es la seguridad. Es como decirle seguro el que está en Dios. O sea, en ese contexto está diciendo seguro y gozoso, eh, y deleitoso el que piensa en el pobre. Es como, es una palabra, es una definición general que abarca a cualquier persona que piense en el pobre, la persona que, que hace bien. ¿Mm? Eh, en el día malo lo librará Jehová. O sea, es la idea de seguridad. O sea, en el día malo Dios va a pensar, Dios lo va a librar. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. ¿Ve? O sea, va a estar seguro en la tierra. Va a estar dichoso en la tierra.
va a estar protegido en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. O sea, Dios no va a permitir que los enemigos hacen de él lo que quiera. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Observa bien, todas esas bendiciones acompañan a la palabra bienaventurado. ¿Ves? Tiene la idea de seguridad, como Dios guarda, Dios da vida y va a andar en la tierra con seguridad, con gozo. Dios lo protegerá, o sea, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, lo protegerá. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, o sea, en el dolor Dios lo va a dar fortaleza. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullirás, eso, el verbo mullir es un verbo que no está muy usado ahora, está prácticamente en desusos, pero lo que significa es como Dios va a mejorar, o sea, si está, suponemos un enfermo que está acostado en una cama, entonces la cama siente como que la cama está muy dura y con el peso de su cuerpo. O sea, en el sentido de mullir, como Dios va a ablandar su cama para que su cuerpo no siente dolor, ¿ve? Como Dios ablanda la cama. Es como en los vehículos ponen un sistema de resorte que amortigua. Entonces el sentido de mullir toda su cama, o sea, Dios va a amortiguar el peso de su cuerpo en la cama para que no le aumenta más el dolor. Eh, yo dije, Jehová, ten misericordia. Observa, bueno, aquí él plantea esas partes de las bienaventuranzas del que piensa en el pobre. Ahora vemos que, ahora yo dije, está contando lo que él ha dicho al Señor. Ten misericordia de mí. O sea, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Si vienen a verme, hablan mentira. Su oración, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. ¿Ve? Entonces está presentando Jehová que tenga misericordia. Está presentando la misericordia de Dios frente a la falsedad de sus amigos. ¿Mm? Y como presenta a Dios como su médico y, y ve cómo los enemigos hablan mal de él. Y ellos se preguntan por su muerte, ¿cuándo morirá? Perecerá su nombre. Y si acaso esos enemigos vienen a verlo, hablan mentira. Hablan mentira porque vienen con doble propósito. Su corazón recoge para sí iniquidad. O sea, al actuar así, ellos están recogiendo iniquidad y al salir fuera la divulgan. O sea, recoge iniquidad, buscan a saber la parte débil, a ver qué ha dicho el salmista, qué ha dicho él para ir a divulgarlo. Los versos 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosas pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. O sea, reunidos se reúnen los enemigos en contra de él y aborreciéndolo, pensando cosas mal, diciendo, porque no solamente piensan, también hablan, diciendo cosas pestilencial, cosas malas. Se apoderó de él. Wow, ¿qué le ha pasado a este? Wow, qué cosa tan mal. ¿Mm? Ya él cayó
Él no se va a levantar, ¿no? De esto él no sale. ¿Ve? Entonces, no solamente los enemigos, aún el hombre de mi paz, alguien de su casa, alguien de su hogar, alguien de confianza, que comía el pan, alzó contra él el cargañal, se movió del lugar para ir a reunirse con sus enemigos, para hablar de él. Y también vemos que eso también, este verso también se considera en Mateo 26, verso 24, Marco 14, 21, Lucas 22, 22, Juan 13, 18 y 17, 12. Y ese verso se le atribuye a Jesús con respecto a Judas, que en realidad traicionó al Maestro, a Cristo, que es el gran David. Luego, como David experimenta en pequeña proporción lo que experimentó Cristo. En esto conoceré que más tú, el verso 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. O sea, la confianza está en Dios. Su confianza está en Dios. Mas tú, o sea, considerando lo que han hecho ellos, pero yo puedo confiar en ti. Puedo confiar en tu misericordia. Hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. ¿Ves? Entonces, en esto conoceré. O sea, hay algo cuando Dios se levanta y él se va a dar cuenta que Dios está de su lado, de que el enemigo no gane ventaja, que los dichos del enemigo no se dan, lo que el enemigo quería de él no tenga resultado, que no prospera, el enemigo no prospera el enemigo. En cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado. O sea, a pesar de todo, Dios lo ha sustentado en integridad. ¿Ve? En que no es una integridad de Él, que Dios lo ha sustentado en integridad. Me has hecho estar delante de ti para siempre. ¿Ves? Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. O sea, este salmo resalta la fidelidad de Dios. Este salmo resalta que nosotros debemos de tener la mira en el Señor. Demuestra que no podemos confiar en nuestra propia prudencia en el sentido en que nosotros tenemos cómo defendernos, en que nosotros no necesitamos nada, sí necesitamos. El enemigo, en primer lugar, debemos de vernos bienaventurados si estamos en Dios. Tenemos la protección de Dios, tenemos la protección porque muchas veces estamos en Dios, pero nosotros no confiamos en la soberanía de Dios, no confiamos en la protección de Dios. Nos dejamos mover por las intrigas de los que nos son contrarios. ¿Eh? Nos dejamos mover y a veces nos justificamos. ¿Cómo va a ser? Yo soy un hombre de Dios que la gente se levanta. No, no es la actitud. Ve que la actitud del salmista es en primer lugar reconocer la bondad de Dios, reconocer que Él tiene la gracia de Dios, reconocer que Él es bienaventurado. Reconocer que Jehová lo guardará, Jehová le dará vida, Jehová le dará gozo en la tierra, que Jehová no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová, si en caso se enferma, Jehová lo sustentará sobre el dolor. Jehová va a amortiguar el peso de su cuerpo sobre la cama en su enfermedad. Entonces, tomando en cuenta todo esto, él dice, ten misericordia de mí. Y a pesar de todo esto,
eh, es por la misericordia. Él tiene que estar clamando la misericordia. Muchas veces no creemos el justificado porque tenemos a Dios de nuestro lado. No, hermanos, somos justificados por la fe y por esta misma fe debemos de considerar nuestra condición de pecador, nuestra condición que no somos dignos, que Dios nos ha mirado y ha visto que no hay justo, no hay quien busca a Dios. Si alguien busca a Dios es porque Dios le ha permitido hacerlo. Entonces pide que Dios le sane el alma. Su problema no es la enfermedad del cuerpo, porque muchas veces nos concentramos en la enfermedad del cuerpo, nos concentramos en el dolor de cabeza, nos concentramos en el que se levanta contra nosotros e ignoramos la enfermedad que tenemos en el alma, porque hemos pecado contra Dios. Hemos traicionado a Dios y nuestra alma guarda la marca de ese pecado, guarda la mancha delante del Señor. Y entonces los enemigos se levantan. ¿Por qué está relacionando eso? Porque los enemigos, él está diciendo, contra ti he pecado. Entonces, la causa por lo que los enemigos está en cierto sentido mostrado aquí. La causa por lo que los enemigos levantan, prácticamente está diciendo, bueno, y los enemigos hacen eso porque he pecado contra ti. Los enemigos son varas, ¿m? En la justicia de Dios, queriendo ver su muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y todas las cosas que hacen los hombres en mal en contra de él. Hasta el hombre de su casa, el hombre de su paz. Pero tú, Jehová, ten misericordia de mí. Hazme levantar y le daré el pago. Entonces, por la misericordia de Dios, clamamos la misericordia de Dios para que Dios, sea Dios que nos levante. No seamos nosotros que nos levantamos. Entonces, que después que nos levantamos, ¿qué debemos reconocer? ¿Que hemos ganado la victoria? No, que te he agradado. En eso vamos a reconocer que hemos hecho lo que debiéramos de hacer delante del Señor por medio de su misericordia. Que mi enemigo no se huelgue de mí, que el enemigo no se goce, que el enemigo no tenga éxito en lo que ha hecho. En cuanto a mí, en mi integridad me ha sostenido. Observa bien, en mi integridad no ha permitido que él se desmoronara. O sea, en el sentido de desmoronar, en el sentido de que él se fijara solamente en los enemigos y él se sintiera triste, se deprimiera por lo que dicen los hombres, entonces no estaría mantenido en su integridad. Pero Dios le ha mantenido en su integridad. No él se ha mantenido en su integridad, sino Dios lo ha mantenido en su integridad. No se dejó intrigar por los enemigos para desfallecer. Y hay personas cuando se ven forzados por las cosas malas, hasta niegan a Dios, hasta maldicen el día de su nacimiento. Dicen cosas en contra de Dios. Pero Dios, en su misericordia, lo ha mantenido en su integridad, no ha desfallecido su alma, no ha dicho nada en contra de Dios, sino ha esperado pacientemente, como dice el pacientemente esperé en Jehová, como dice el Salmo de ayer que leímos. Y me has estar, en cuanto a mí, me has sustentado, me has hecho estar delante de ti para siempre. No es por un rato, es para siempre. Es para siempre. Vimos a Cristo que, que fue realmente, que hablaron mal de él, que lo apedreaban, que querían verlo muerto. ¿Mm? En su enfermedad, Jesús duró desde su arresto. Podemos considerar el tiempo del arresto de Cristo como un tiempo de enfermedad. Y la cruz ha sido la cama de Cristo. Pero
vemos que Dios amortiguó el peso de su cuerpo sobre esta cruz. Nosotros nos enfermamos, nos acostamos en una cama, pero Cristo, en la enfermedad que él pasó al cargar con la cruz, Él lo tuvo sobre el peso de su cuerpo en una cruz, parado. Pero Dios lo ha levantado. Su enemigo no ha tenido la victoria. Y por eso yo quiero ver en la integridad como Dios lo ha sustentado en su integridad. Y lo ha hecho estar delante de su presencia para siempre. Cristo resucitó. Por eso podemos decir, junto con el salmista, y nosotros también podemos, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Mm? Un doble amén. Así sea. Hermanos, hemos de pensar en Cristo por cada situación de la vida. Hemos de pensar en Cristo en la manera como Cristo soportó todo, como Cristo vivió las aflicciones. Hemos de pensar en Cristo en medio de situación de traición. ¿Y qué podemos decir? Que somos bienaventurados porque Dios nos guarde. Dios nos guarda. Dios nos da vida. Dios nos protege. El bienaventurado es protegido, ser protegido de Dios. Será bienaventurado en la tierra. Sea protegido por Dios en la tierra. Dios no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Él lo está definiendo qué pasa en la bienaventuranza. Dios no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dios lo sustentará en el lecho del dolor. Dios va a amortiguar el peso de su cuerpo en la cama cuando tiene que durar mucho acostado en una cama enfermo. Amados hermanos, siempre todos los salmos nos enseña a ver en Cristo un modelo perfecto para nosotros, apoyarnos y valernos de la misericordia de Dios. Vamos a seguir confiando en nuestro Señor, en nuestro Dios, para que seamos bienaventurados. Tal, la bienaventuranza es una promesa, hermano. El que podamos aprovecharnos de estas promesas, que es la bienaventuranza. Vemos bienaventurado como Jesús empezó su discurso en el monte. Bienaventurado, protegidos serán, en otra palabra. ¿Mm? El pobre en espíritu sea protegido por Dios. Estará al amparo del Altísimo. El bienaventurado es estar al amparo de Dios. Amados, que el Señor los bendiga. Esta mañana vamos a orar, vamos a seguir orando para que Dios nos dé consuelo y Dios nos ayude a pensar en su amor, a pensar en su misericordia, a depender de Él, no a depender de nuestra propia justicia, ni a tener pena de nosotros mismos por causa de las cosas que los hombres hacen de nosotros, sino que nosotros podemos pensar en el Señor, en el cuidado de Dios, en que somos bienaventurados, porque Dios nos cuida, Dios nos protege. Amados, vamos a orar, vamos siempre a confiar en el Señor, sobre todo con los ojos puestos en Cristo. Cristo ha padecido más que nosotros y de manera injusta. El alma de Cristo no tenía pecado, pero nuestra alma sí. Cada vez que alguien nos hace algo, no podemos levantarnos en contra, porque lo hace bajo efecto de su pecado. El pecado es la droga, es el fentanilo que tienen a los hombres como zombies en hacer las cosas malas. Y, y nosotros lo hacen porque nosotros también tenemos el pecado. Pagamos el precio por el pecado. ¿Mm? Seguro por alguien que no tiene derecho de hacer esta justicia. Pero todos los hombres son de Dios. No hay nada que no sea de Dios aquí en este mundo. ¿Mm? Todo, Dios usa todo lo que hay como recurso
A veces tú tienes una funda en su casa que no tiene nada que hacer con ella, pero el perro viene y echa algo ahí, tú vienes, tú entras la mano en una funda, tú recoges esto. Entonces, muchas veces Dios usa, a veces, nos usa a la manera de Él, sobre todo para limpiarnos y meternos en su propósito. Así que mis hermanos, entendamos esto. Seguimos confiando en el Señor. Oremos. Dios eterno, gracias te damos, Señor, porque tú has preparado este salmo en el transcurso de nuestras vidas. Tú has preparado este salmo en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. En medio del dolor, tú nos has hecho entender que tú eres Dios, que tú tienes el control, que tú nos proteges, que nos has hecho bienaventurados para seguir, para vivir en esta tierra y que tú amortiguas nuestro sufrimiento, enseñándonos a confiar en ti. Y ayúdanos a entender que todo esto sucede a pesar de nosotros, no porque nosotros tenemos una justicia, sino porque tu misericordia es grande, tu misericordia no tiene límite. Oh Padre Celestial, ayúdanos a entender a través de este salmo cómo nosotros hemos de actuar, cómo nosotros hemos de vivir, cómo debemos de proceder frente a diferentes circunstancias de la vida. Aun cuando los hombres se levantan contra nosotros, aun cuando los hombres, los de nuestro propio hogar, se levantan y pecan contra nosotros, hacen cosas que nos hacen estar expuestos delante de los enemigos, se unen con los enemigos de nuestras almas, cometen sacrilegio en contra de nosotros. Pero Señor, tú nos defiendes. Tú nos das la paciencia, nos das la justicia a no exaltarnos, a no sentirnos sin pecado para enfrentarlo, sino a considerar que la misericordia viene de ti. Pero Señor, te rogamos, Señor, que tenga misericordia y que ayuda, Señor, a aquellos que no entienden tu propósito, a entender que tú eres el Dios que tiene el dominio, que tú tienes el poder, que tu nombre sea bendito, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea santificado y que venga tu reino. Ayúdanos a entender que no hemos de hacer nada, no hemos de hacer nada que no sea algo que aporta en tu reino, en tu venida. Ayúdanos, Señor, a decir, ven, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, ven, porque por los siglos de los siglos, tu nombre es bendito, tu iglesia es bendita, Israel es bendito. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.